Pasa el diario La Prensa por abajo de la puerta de mi casa, yo iba al colegio a la mañana y habían puesto mataron al Che Guevara. Yo dije, si lo mataron a este tipo, yo algún día voy a hacer lo que este tipo hacía. Van juntas las convicciones con el ejercicio de la libertad de expresión. El mayor rasgo de valentía es ser fiel a las cosas elementales, que es ser fiel a la verdad. Tiene que estar seguro de lo que tiene que hacer y, por supuesto, acompañarlo de no solamente de una ética, sino también de una cierta humildad que en el oficio hay que aprenderla. Bienvenidos, gracias por estar. Creo que hoy vamos a vivir una experiencia muy particular en estas clases que estamos teniendo sobre el oficio de periodista. Digo porque nos vamos a encontrar con Eduardo Anguita, 60 años, que tiene en particular una vida de una intensidad, de una aventura y de un compromiso y de una militancia que desde lo personal a lo profesional nos va a hacer un recorrido muy interesante en el que seguramente tendremos cosas que aprender. Así que vamos a empezar por ahí, llevándolo a Eduardo, que trabaja, como ustedes saben, es columnista en Tiempo Argentino, tiene un programa en Radio Nacional los sábados a la tarde, un programa en CN23. CN23. Y una experiencia vasta, no solo en eso, sino en producción de programas de televisión. De todo eso vamos a ir hablando con Eduardo, pero en particular me interesa que vayamos al origen, porque esa es la historia que quiero que ustedes escuchen. Eduardo, en ese origen, digamos, de tu vida personal, tu barrio, tus padres, tu formación, ¿de dónde sos? Nací muy cerca de la cancha de Vélez, mis padres eran los dos de Flores y al poco tiempo, cuando yo tenía 3, 4 años, mi hermano mayor tenía 6 años, nos mudamos a Palermo. Y después de Palermo, un tiempo a Belgrano. ¿Y qué clase de familia era? ¿Tenían militancia política, tenían adhesiones partidarias, tenían internas, clase media? Sí, clase media, te diría la típica clase media que yo viví de lo que era la Argentina del posperonismo, donde... Años 50. Yo nací en el 53 y digamos, el recuerdo que yo tengo de mis padres era votar a Palacios, aceptar a Frondizi y antiperonismo. Pero no un antiperonismo... ¿Qué forma? Sí. Votar a Palacios o aceptar a Frondizi. Es una fórmula. No un antiperonismo militante, sino como si fuera natural, claro, ser antiperonista. Decirle el pocho, pero sin una carga agresiva, pero con lo que significaba eso. Se leía el diario La Prensa en mi casa, se recibía el diario La Prensa. Y... ¿Qué imagen tenés de la prensa? Pues estamos hablando de un diario que había sido confiscado por Perón, que había sido entregado a la CGT, que después fue recuperado después del golpe militar, fue un poco recuperado por sus dueños. ¿Volvió a tener la influencia que tenía ese diario o quedó reducido a un determinado sector de clase media? Mirá, cuando yo empecé a leer el diario de La Prensa ya estaba de nuevo en manos de los Gainzapaz. Y efectivamente el diario después del 55, frente a la vigencia de la Nación, que de algún modo ya compartía más o menos el mismo público, y lo que había crecido Clarín, La Prensa ya era un diario que empezaba a tener menos potencia, ¿no? Hay que tener en cuenta, claro, estamos hablando de los años 60, el diario Clarín ya era una locomotora. Había surgido en el 45, pero en ese momento, imagínate vos, yo te hablo de esta época... ¿Clarín se aprovechó un poco de aquella confiscación de la prensa? Como se dice que Clarín heredó los clasificados que no iban a la prensa, los heredó Clarín, y eso fortaleció su crecimiento. Es interesante. Yo creo que hay un fenómeno que todavía está poco estudiado de Clarín. Hay un libro de Martín Sivak que sale ahora, yo no tuve el gusto de leerlo, charlé bastante con él, pero él este tema lo aborda, que es el reflejo de la Argentina industrial. Digamos, en un país donde se hablaba de Carlos Pellegrini como el inventor de la industria y faltaba alguien que le pusiera discurso a la industria, aparece en el 45 el diario Clarín sin estar vinculado al peronismo. Entonces es una cosa muy extraña, porque
Uno piensa, el GOU en el 43, asume Perón en el 45 con el apoyo de los trabajadores, es decir, una alianza rara, una alianza entre militares y trabajadores y una burguesía nacional que no tenía identidad. Sin embargo, fue empezando a tener más cuerpo. Bueno, la aparición de Helvar, un personaje interesantísimo, ¿no? Y Clarín pivoteaba en el medio de todo eso y tuvo entidad propia cuando viene la hora de Frigerio, de Frondizi y del desarrollismo, ¿no? ¿Cuándo empezás a tener ya una lectura más interesada, al punto tal también que se coincide con tu época de militante político? ¿En qué momento y por qué razones? Bueno, en realidad yo tuve una especie de salto en el cual yo creo que debo haber sido medio anfibio, porque yo pasé de ir a los exploradores de Don Bosco y un colegio público en Belgrano, en Juramento y Cuba, al Nacional Buenos Aires. Porque mi hermano había entrado, era un pibe muy inteligente mi hermano, y entonces por esa cosa familiar, si el mayor fue al Buenos Aires, el menor tiene que ir. Y a mí la verdad que no me... Cuando me dijeron ir al Buenos Aires, eso no es para mí. Entonces di de 5º grado como mi hermano y por supuesto reboté. Y el año siguiente, como yo sí era tosudo, al siguiente me lo tomé como algo personal. Y entonces, bueno, di el examen y entré. Pero entré en el año 1966, que fue el año de la Noche de los Bastones Largos. Es decir, que yo los 2 o 3 meses de clase me encontré con que iba, yo tomaba el subte B y estaba cruzando el Cabildo y vi un montón de tanques con soldados con casco, como en las películas. Lo cual a mí me produjo una atracción notable. Y digo, ¿qué pasará? Y cuando llegué al colegio, me acuerdo el Colorado García, gran jugador de fútbol que después desapareció. Dijo, una revolución. Pistarini dio una revolución. Lideró una revolución. Y yo, para mí era un idioma incomprensible. Bueno, y a los 2 o 3 días apareció un señor llamado Onganía, presidente, y cerraban, no me olvido más, el gabinete psicopedagógico del colegio. Pero miren, todas cosas rarísimas. En el medio de eso, Rosita Pajés Larraya, que era amiga de la familia, como yo había ido los primeros años a un colegio católico, me lleva los viernes a catequesis, con un cura que andaba en una gilera y campera negra, Carlos Mujica. Entonces, para mí era un mundo rarísimo, no terminaba de tener mis vínculos más costumbristas, de familia antiperonista y demás, y de repente estaba en el medio de la olla. Bueno, era un clima de época, ¿no? Clima de época. No era solo del Colegio Nacional de Buenos Aires. No, el año 66 es un año impresionante. Impresionante. Y además yo me encontraba con muchísimos chicos del colegio que los padres por ahí, mirá, los Provenzano, el padre vicerrector. Los Mantero, el padre vicerrector. Bueno, de Pancho Provenzano fui amigo toda la vida, murió hace unos años en la Tablada. De Alejandro Mantero sigo siendo íntimo amigo. Y vos imaginate, se encontraban tipos que venían de una visión liberal antiperonista, pero que los echaba Onganía con la intervención en la universidad. Se daba por primera vez un fenómeno que yo lo entendí mucho después, que era este fenómeno que las dictaduras militares hasta un cierto momento eran cívico-militares con apoyo de sectores de izquierda liberales, y en el 66 dicen, bueno, venís del peronismo, venís de la izquierda, sos enemigo. ¿Qué tiene que ver, perdóname, con algo muy importante que estaba pasando a nivel mundial? Que Estados Unidos ya no solamente le tenía odio a Perón, sino que con la doctrina de la seguridad nacional, que empezaba a cimentarse en ese momento, ya dicen no, izquierda y comunistas no. Digo, ¿tenés idea de cómo funcionaban los medios en ese clima? Sí. ¿Y qué medios? Sí. Sí, porque, por ejemplo, con las cosas que yo empezaba a ver en ese entonces, era muy atractivo leer Primera Plana, porque era un medio que a la vez tenía un montón de columnistas de primera calidad, y al mismo tiempo tenía gente que apoyaba a Onganía. Es decir, que te encontrabas con medios súper interesantes que tenían, por decirlo groseramente, las dos caras de la moneda. Eso era muy interesante. Y te encontrabas con una prensa clandestina. O semiclandestina, Cristianismo y Revolución, que yo la empecé a leer a los 14, 15 años. Y fíjate vos, después las asambleas de estudiantes del Buenos Aires se hacían en un lugar que para mí también era desconocido, que era la CGT de los argentinos. Y había un señor de tu estatura, anteojitos, que iba con el periódico, Rodolfo Walsh. Yo no me olvido más. Me decía, ese es Walsh. Y yo, ¿quién es Walsh?
Y yo, no, entonces empezamos a leer esas cosas. Y para mí era, imagínate, te estoy nombrando cosas que es como si yo hubiera sido el Forrest Gump, por decirlo así, porque yo me sentía un extranjero total. Y te agrego una cosa, año 67, no me olvido más, yo iba segundo año, pasa el diario de la prensa por abajo de la puerta de mi casa, yo iba al colegio de la mañana, y habían puesto, mataron al Che Guevara. Y yo no lo podía creer, dije, no puede ser cierto, no puede ser cierto, no puede ser cierto. Y en ese momento, yo dije, si lo mataron a este tipo, yo algún día voy a hacer lo que este tipo hacía. Pero así te lo juro, a 14 años, en ese clima de que venían a gasearte los policías, que había ya levantamientos contra Onganía y demás, yo me acuerdo tal cual que yo me lo tomé como una cosa personalísima. Eduardo, estábamos en ese momento en que llega el diario por abajo de la puerta, tenías 14 años, mataron al Che Guevara. Hay un lapso de tiempo que creo que va desde los 14 años a los 31, cuando salís de la cárcel. Ese periodo de tu vida, ¿cómo lo podrías contar? ¿Cómo lo podemos resumir? Quiero que se sepa qué pasó entre aquel momento que fue, quizás te marcó tanto, y a los 31 años saliendo de la cárcel después de 10 años de cárcel. Sí. Mirá, yo hice el secundario con una promoción de gente que cuando yo la veo, me reencuentro con mis ex compañeros de colegio y digo, qué placer encontrarme con gente que por ahí tuvo un derrotero de vida distinto, actividades o profesiones distintas, historias de vida distintas, y sin embargo, digo, qué suerte haber participado de una matriz donde uno puede haberse educado, aprendido, con el rigor, con el esfuerzo, con la dedicación que nos tocó, ¿no? Tuvimos dos compañeros desaparecidos en la división. A mí eso me mantuvo por un lado atado al colegio, por otro lado, la idea de la militancia como militancia profesional me cautivó. O sea, la idea de que el militante no podía hacer otra cosa que no fuera entregarse a una organización, en mi caso al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo, lo viví como se viven las cosas en la juventud, ¿no? ¿Esa militancia te llega por voluntad, la fuiste a buscar, o vinieron a buscarte a decir, vos tenés que ofrecerte la militancia? Mira, fue muy curioso porque yo empecé, como iba a un colegio así de gente muy estudiosa, leyendo muchísimo. Y por otro lado, como jugaba al rugby en el club del colegio, con un par de mis compañeros de promoción del colegio y del club, empezamos a buscar, y tuvimos, mira, clases con León Rosichner. Estudiamos el primer capítulo del primer tomo del Capital en clase. Juntábamos unas moneditas y le pagábamos para que nos diera clases de economía. Y buscábamos, digamos, contactarnos con experiencias de militancia, y en determinado momento con Pancho Provenzano fuimos a una asamblea universitaria, todavía siendo secundarios, y nos encontramos con un compañero del club que nos dijo, estoy en el ARP. Y bueno, empezamos a contactarnos y decidimos. ¿Sabías el compromiso que asumías, los riesgos que asumías? ¿Tenías conciencia de eso? Absolutamente. 17 años sabía perfectamente todo. Y además porque me acuerdo que entre las primeras cosas que me trajo la persona que tuve como contacto para la organización, me trajo una serie de, como si fuera un protocolo de las cosas que uno tenía que hacer. Y entonces yo le dije, mira, una de las cosas, yo trabajaba. Y me dice, no, seguí trabajando, qué sé yo. Y me dice, lo que pasa, dice, el rugby no. Dice, no tenés que dejar el deporte. Y yo le digo, ¿cómo voy a dejar de jugar? Yo jugué al rugby, me dice. Y me acuerdo que fue como una cosa así. Y era una persona que yo prácticamente no conocía. Bueno, y acepté todo. Y hoy, desde el punto de vista del oficio, en aquel momento no tenías una vinculación con el periodismo más que como lector. Nada más. No era ni siquiera una fantasía. No. Y desde el punto de vista quería ser arquitecto. Desde el punto de vista del oficio, si tuvieras que hacerte una entrevista a vos mismo y contar esta historia, y una revisión de tu historia, ¿cómo lo ves? ¿Con qué ojo crítico, complaciente, admirado de vos mismo?
crítico de vos mismo. ¿Cómo te ves? Crítico en muchas cosas, no destemplado, no desamorado. Yo estoy muy apegado a los compromisos que tomé. En primer lugar porque rescato la honestidad, no la mía, sino la de la mayoría de la gente que tomaba esa decisión, por lo menos la que yo conocí, y además conocí mucho en la cárcel, con lo cual después compartí. ¿Cuándo te detienen y por qué? En el año 73, en un operativo guerrillero. Me detienen en una acción larga, prolongada, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de mucho antes del golpe, del 76. Sí, sí. Y permanecés detenido entre el 73 y el 84. Y el 84. Sí. Pero estando en la cárcel ocurre un episodio también muy marcante, ¿no? Sí, obviamente. Sí. La secuestran a mi madre en un momento donde a un grupo grande de militantes de Montoneros y del PRTER nos tenían como de rehenes, digamos. Camps, el famoso asesino Ramón Camps, por orden de Suárez Mason. Y bueno, y ahí mataron a muchísimos compañeros, los hacían desaparecer, en fin, y mataron a muchísimos familiares. Y en ese contexto la secuestran a mi madre y está desaparecida. Volviendo a lo que me preguntabas, yo creo que cuando uno toma una decisión que, por un lado, implica poner en riesgo la propia vida, también implica, porque yo era perfectamente consciente de que yo iba a asumir un compromiso donde las armas podían estar en cualquier momento de mi lado y que si las tenía que usar, las iba a usar, también era consciente de que esto implicaba la vida de otras personas, no solamente de mis compañeros, sino de personas que eventualmente eran adversarios o enemigos. Y cuando uno hace algo que lo hace de convicción, pensando que lo hace por una sociedad mejor, me parece que, por lo menos en mi caso, yo creo que lo más importante es dar testimonio y que los demás saquen para la propia historia que les toca vivir, para el propio momento, lo que tengan que tomar. Lo que yo sí creo como fundamental es que comprometerte con los otros, por los otros y por una sociedad más justa es algo que en cualquier momento y de la manera que lo quieras hacer, yo creo que hay que hacerlo. Y bueno, y a mí me tocó esa época con sus más y sus menos y yo la viví muy apasionadamente y bueno, y como te decía, fue un compromiso de una persona muy joven y de muchísimas personas muy jóvenes, pero yo había leído y era consciente y cuando eran las primeras manifestaciones que yo iba me asustaba a los 15 años y veía una bomba Molotov y me asustaba. Y a los 17 ya tenía mucho menos miedo. Y a los 20, no sé, digo, ya tenía una mentalidad donde, bueno, como se dice comúnmente, ya estaba jugado, ¿no? ¿Cuándo aparece, salís de la cárcel con qué edad? 31 años. 31. ¿Cómo aparece el oficio, que hasta ese momento no existía para vos, el oficio de periodista en particular? ¿Y cómo lo descubrís? Bueno, mirá vos, te lo nombraba Pancho Provenzano, que habíamos ido a una asamblea en el año 70, fines del 70, en la Facultad de Arquitectura. Bueno, con Pancho después también cayó preso, y cuando yo salí, estaban sacando una revista que se llamaba Entre Todos, que la dirigía un periodista llamado Quito Burgos, que vos lo debías conocer, un tipo de cronista comercial, que era un periodista. Y entonces Pancho me dice, bueno, si querés tengo un lugarcito acá, me arreglo para ya miramos, como se decía en ese entonces, calzoncillo. Bueno, entré ahí y me acuerdo que yo no sabía escribir a máquina, entonces la que era mi compañera cuando yo caí preso, me regaló unos papeles con los cuales aprendí a escribir a máquina con todos los dedos. Yo, bueno, un tipo disciplinado, me levantaba todas las mañanas y empezaba a hacer eso para pegarle al Olivetti. Y en el medio de eso, mi hermano me presenta a un amigo de él que era secretario académico de la UBA, Oscar Bruni, y me dice, mira, se abren dos carreras que para vos cualquiera de las dos es bárbara. ¿Cuáles? Ciencia política y ciencia de la comunicación. Y como venía esto de ir a trabajar en una revista, dije, bueno, ciencia de la comunicación. ¿Esto se dio naturalmente lo que hoy se llamaría un periodista militante? Vos eras un militante que se convierte en periodista. ¿Sentiste que de algún modo podías seguir haciendo alguna actividad política con esta profesión? Bueno, yo te voy a decir, yo tuve mucho debate interno y con otros compañeros. Yo cuando salí de la cárcel tenía
profundas convicciones revolucionarias, por decirlo así, pero también tenía, como muchísimos otros, la idea que habíamos sufrido una derrota muy profunda. Entonces yo tenía la certeza de que mi lugar no tenía que ser dentro de una organización, sino que en todo caso uno tenía que reconstituir parte del tejido social, hacer vida normal. Yo tenía miedo de subir al colectivo, no tenía miedo por ahí de otras cosas que seguía manteniendo cierta ductilidad, pero me quedaba alto el escalón del colectivo, por decirte una cosa. Me sentía rarísimo. Entonces, bueno, tenía que empezar de nuevo. Y mi trabajo, ante todo, duró muy poquito, porque a los pocos números me dicen, che, pero tu nombre no va a salir publicado. Ah, no va a salir publicado, se van al carajo, me voy de acá. Y Quito Burgos me enseñó periodismo, pero me fui enojadísimo, porque yo, imagínate, estuve ninguneado 11 años y por cuestiones, claro, yo era muy inconveniente, era un demonio. Y la revista Entre Todos tenía varios demonios, entonces por ahí les resultaba inconveniente. A lo mejor lo hacían con buena leche. Sí, porque aún cuando estaban en el comienzo de... Me fui a Escobar a un cultivo de champiñones. Quiero decir que aún cuando estaban en la apertura democrática, todavía seguían, todo el sistema represivo seguía estando instalado, funcionando, no se había producido los juicios de los comandantes. No, era un clima... Pero bueno, también cuando uno retoma la vida, tampoco los matices los aceptás. Yo no los aceptaba con tanta naturalidad. Por eso te digo, de ahí me rajé y me fui a cultivar champiñones. Pero iniciaste la carrera de Ciencia de la Comunicación. Sí, me llevaba mi primo en un rastrojero a la facultad. Me llevaba el ciclo básico. Y después, Enrique Vázquez, amigazo, yo me ofrecí... Periodista reconocido de la época de la revista Humor. Le dije, te doy una mano en lo que necesites. Y entonces le di una mano para escribir una cosita de un libro, después me dio un laburo en el viejo ATC, y ahí fui retomando de a poco el periodismo. Bueno, vamos con las preguntas, por favor. Quería saber cómo se lleva con este nuevo concepto surgido hace poco de periodismo militante, si está de acuerdo o no. Bueno, no es un concepto nuevo, ¿no? Cuando uno piensa en el Diario de la Nación, lo fundó Bartolomé Mitre, que fue, digamos, el presidente argentino que formó parte de una de las peores infamias de la Argentina. Terminó su mandato y al tiempo... un hombre del pensamiento nacional dijo, Mitre dejó un diario de guardaespaldas, Homero Mansi. Es decir, en realidad, en la vida de las sociedades, me parece que no hay que tenerle ningún temor a que van juntas las convicciones con el ejercicio de la libertad de expresión. El oficio del periodismo tiene una serie de normas, una serie de criterios. Entonces, no hay que ser hipócrita, pero al mismo tiempo hay que ser buen periodista. Y eso me parece que es algo que se puede hacer sin denostar ni a la militancia, ni al periodismo, ni a las sociedades que son híbridas, como estas en las cuales los medios y la cultura nos llevan a veces a estar de acuerdo con alguien, a veces estar en desacuerdo, y a tener de esa manera un diálogo. Bueno, primero que nada, felicitarte porque me admira la historia que tenés, y después me gustaría un poco traer todos los hechos a la actualidad y teniendo en cuenta los roles que haces como periodista, ¿en cuál te sentís más cómodo? ¿Radio, televisión o escribir? Mira, yo tengo más oficio de escribir. La radio me parece un medio maravilloso y yo me siento muy cómodo. Lo que pasa es que la incomodidad de escribir también te obliga a sacar cosas de vos que por ahí, por decirlo, vos con la radio a veces surfeás ciertos temas. Y con la escritura tenés que mirar más para adentro. No solamente en cuanto a que la investigación de los temas te exige más esfuerzo, más dedicación, investigaciones más prolongadas, sino que también con vos mismo tenés diálogos más profundos, ¿no? Así que por eso te digo, me parece que no está mal esto que se está dando, de que antes se decía, bueno, fulano es de gráfica, mengano es de radio y perengano de televisión. Me parece que no está mal que haya mucha mezcla y sobre todo que haya una mezcla en la cual los receptores también sean comunicadores.
Comunicador es el que emite y el que recibe, ¿sí? ¿No? Por eso digo que se le dé estándar de comunicador a todos los que estamos en este entramado. Yendo concretamente a esto, entonces escribir me sigue seduciendo mucho, me cuesta mucho esfuerzo y lo sigo haciendo con dedicación, y la radio me gusta mucho. Bueno, nombraste dos personas, el padre Mujica y el Che Guevara. ¿Cómo influyeron ellos en tu vida? Bueno, influyeron el Che Guevara de manera completamente indirecta. A Carlos Mujica lo conocí muy poco, pero tengo muy grabados de situaciones, por decirte, yo hacía mucho tiempo que no iba a confesarme, porque ya no tenía vínculo con el catolicismo como iglesia, como institución. Y me acuerdo las primeras veces que me confesé con Mujica que descubrí otro mundo, ¿no? Y entonces descubrí una cosa maravillosa, que lo que vos considerabas pecado, que te daba miedo, él te decía, no, pero mucho más pecado es no darle pelota a los pobres, te decía, ¿no? Y vos decís, era una tremenda bajada de línea, pero te daba la posibilidad de que vos te apropiaras de eso, no te decía lo que tenías que hacer. O sea, era un catequista que a mí me influyó de una manera extraordinaria. Y al Che lo retomé con el tiempo, no solamente como un revolucionario, sino como un tipo brillante intelectualmente, un tipo de una sensibilidad y una capacidad intelectual que todavía me sigue produciendo admiración y me sigue influyendo hoy día en cosas que lo leo y digo, ¿cómo es que este tipo puede escribir un poema en las circunstancias en las que estaba, en el Congo, suponete, o escribir una carta a la madre desde el medio de una selva donde lo pican los mosquitos? Bueno, me parece una persona que voy a seguir redescubriendo cada vez que lo lea. Bueno, yo quería preguntarte, teniendo en cuenta bueno, tu historia de vida, ¿cuál es el rol que te parece que tenía la política en tu juventud? ¿Y cuál es el rol que te parece que tiene hoy en día? O sea, si ha cambiado el rol de la política, lo que te parece. Sí, me parece súper interesante porque es algo clave. Yo viví la política en un momento donde había discusión, no había vigencia en la Constitución, y entonces para mí hacer política era luchar, resistir, bueno, pelear de cualquier forma para derrotar a un sistema autoritario, tiránico. Y empecé a descubrir al final de la dictadura, estando en la cárcel, que ese venía un momento donde los matices importaban. Y que importaran los matices significaba que yo mismo tenía que también rever muchísimas de las cosas que yo estaba convencido que son imprescindibles para la Argentina, pero tenía que reverlas en el sentido de que esto iba a ser un proceso mucho más dialogado, mucho más compartido. Yo aspiro a que tenga la misma profundidad, pero es un camino completamente diferente. Entonces ahora yo me siento parte de la política como ciudadano, como periodista, como tipo que por ahí hace cosas anónimamente, pero no me siento, y esto te lo digo con toda sinceridad, no me siento parte de la clase política. No me siento identificado con la vida cotidiana de la mayoría de los que se dedican a la política. Entiendo que muchísimos de los que hoy están en funciones políticas, más allá de que comparta con algunos ideas, convicciones y hasta historia, no me siento con pasta para ser parte de eso. Quiero una sociedad mucho más tribal, y me siento yo más parte de las tribus urbanas que parte de los esquemas de autoridades que naturalmente tienen esta democracia, pero yo me siento mucho más desde afuera de esas murallas, por decirlo de una manera un poco provocadora. Mi pregunta es, como periodista y como militante, ¿qué opinión le merece el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo hoy no me defino como militante, soy una persona que tiene fuertes convicciones y trato de honrar un pasado de militancia. Y por ese pasado de militancia me siento muy identificado con, digamos, lo que vivió la Argentina, particularmente desde mayo de 2003, ¿no? Imagínate que para mí, ver que alguien que asumía con el 22% de los votos, como Néstor Kirchner, decir que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y a los pocos meses cuando fue a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York decía somos, en plural, hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, para mí era como me tocaran la música de mis oídos. Y después fui viendo que formaba parte de algo que sucedía en Latinoamérica.
Yo creo que en Latinoamérica estamos viviendo en los últimos 11, 12 años un momento de transformaciones muy importantes que merecen infinidad de debates, que yo tengo diferencias con muchísimos de los procesos que se vienen en Latinoamérica, pero que me siento parte de ese torrente. En ese sentido me siento identificado con el gobierno de Cristina Kirchner, pero tengo muchísimas diferencias con este gobierno y como periodista las manifiesto. He escrito muchísimas cosas y digo muchísimas cosas sobre determinadas áreas, sobre determinados criterios que yo tengo en el funcionamiento de la economía, en el funcionamiento de las instituciones, en el control de gestión, lo que habitualmente se llama márgenes de corrupción, y las digo como periodista en medios que muchos opositores al gobierno llaman medios K. Probablemente muchos de esos opositores no lean esos que ellos llaman medios K, de modo tal que yo considero que hay matices y que esos matices son los que van a permitir a una sociedad como la Argentina ir también encontrando cómo se adaptan las cosas. Pasaron 10 años. Los que quieran decir década ganada, década perdida, década de oportunidades o década de oportunidades perdidas, bueno, es una buena invitación para que se metan a pensar y analizar profundamente que 10 años de la Argentina no alcanzan con una consigna. Hace un tiempo dijiste que el ejercicio del periodismo requiere valentía. ¿En qué momentos de tu profesión periodística te tocó ser valiente? Mira, Enrique Vázquez, cuando empecé a trabajar con él, me enseñó en la práctica que uno podía ser valiente en otras cosas diferentes a las que yo había aprendido la idea de valentía. Y una era no contar muchas de las cosas que le pasaban. La verdad lo aprendí, porque era un momento donde él sufría, ahora ya pasaron muchísimos años, sufría muchísimas amenazas y nunca las comentaba para no hablar en primera persona. Te diría, yo creo que el mayor rasgo de valentía es ser fiel a las cosas elementales, que es ser fiel a la verdad cuando escribís algo que tiene información que vos podés tener como fidedigna, y ser fiel a la verdad, y cuando tenés la información fidedigna tenés que tratar de publicarla como sea y donde sea. Y si a veces eso significa que tenés que irte de algún medio, también tenés que hacerlo. Y después tenés que ser valiente para que en una sociedad de la imagen, del exitismo y demás, vos sepas que la gente que te lee, que te escucha, los colegas que te dan confianza, los públicos que de algún modo te dan credibilidad, ese es el mejor capital que puede tener un periodista. Y ser valiente significa también saber que esa gente, la conozcas o no la conozcas, le tenés que ser fiel. Y esto significa que más de una vez te topás con algunos poderosos, y esos poderosos no les gusta lo que haces, y entonces vuelvo a Enrique Vázquez. Hay que aprender también de poner en blanco sobre negro aquellas cosas que son de interés de los públicos y son de interés de mantener un periodismo de verdad y de verdades, y no de las cosas que te pueden pasar a vos circunstancialmente. Al inicio de la entrevista mencionaban al diario La Prensa y la expropiación que sufrió, y en esos momentos la aparición del diario Clarín, y que en pocos años tomó la trascendencia que tomó. En estos años de tanta disputa que hay con el gobierno y el diario Clarín, ¿cree que podría haber una expropiación, y cómo reflejaría esto a la sociedad, si habría una influencia en la sociedad por parte de un diario tan importante? Mira, yo soy partidario de luchar contra cualquier concentración de la propiedad en cualquier terreno. Cualquier área de las industrias culturales, pero también de la industria metalmecánica o de cualquier área, cualquier concentración de poder económico es nefasto. Cuando se trata de la concentración del poder de la palabra, tiene consecuencias distintas a la de manejar el precio del hierro, que también son nefastas. Pero en este caso influye mucho sobre la circulación de las ideas y de las noticias. Entonces me pareció extraordinario, y yo fui de los promotores de lo que fue los 21 puntos de la coalición democrática que terminaron en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo no estoy de acuerdo con una pelea entre un gobierno y una empresa. Yo estoy de acuerdo con que hagamos ejercicio y hagamos docencia para evitar la concentración del poder en cualquier terreno. De modo tal que yo no creo en esa versión de que lo que tenemos que
hacer es mirar como si fuera un partido de ping-pong entre el gobierno y Clarín. Acá tenemos que evitar que haya concentración del poder mediático, que haya concentración del poder de la palabra. Y, en consecuencia, Clarín tiene que adaptarse a uno de los artículos que están suspendidos por temas de injerencia judicial, que le permiten todavía mantener una cantidad de licencias y de frecuencias que están en contraposición de esa ley, que es una ley del Congreso de la Nación. Eduardo está dirigiendo ahora, además de su trabajo en radio y en televisión, y de sus columnas en Tiempo Argentino, está dirigiendo un semanario, Miradas al Sur. Y me interesa saber cómo se construyó Miradas al Sur, cuál fue la idea. Te voy a mostrar una portada del 7 de abril de este año para que veas, porque Miradas al Sur es identificado por algún sector como parte de una corpo, como se dice ahora, de medios de determinada inclinación, y sin embargo yo creo que Miradas al Sur, y este título de algún modo, después de las inundaciones en La Plata, lo refleja, me parece que tiene una mirada original. Esto es lo que quería preguntarle a Eduardo. Eduardo, ¿cómo nace Miradas al Sur? Te hago un paréntesis, yo, digamos, quiero tributar a la maga un homenaje porque muchos aprendimos de humor del periodista de Buenos Aires, de la maga, es decir, que salir con un semanero cuando yo no tenía experiencia de esto para mí fue un poco traumático. Es más, cuando me llama Spolsky un día de enero del año 2008 y me dice, che, ¿te animás a dirigir un semanario? Y yo le dije, no, yo no tengo experiencia de eso. Bueno, me dijo, pero te animás, mirá, animarme me animo. O sea que tomé algunas de estas experiencias que te digo, y por eso es un gusto charlar con vos, porque vos conociste eso. A mí me parece que uno cuando sale con un formato de revista, de algo que sirve para el asado del domingo siguiente y no para el asado de ese mismo domingo, tiene que ayudar a pensar y pensar. Y tiene que pensar en públicos que más allá de las identidades políticas, culturales, ideológicas, sean públicos que piensen, que realmente quieran guardar un artículo porque lo quieran volver a saborear, lo quieran utilizar de otra manera. Bueno, eso a mí me resultó casi un principio. Y efectivamente, después de una inundación, tenés dos posibilidades. Uno, agarrarte de lo que es lo más sensible, que es el drama humano. Y otro es agarrarte de todo lo que aparece. Lo que primero aparece en el drama humano es lo eventual, lo impensado. Sin embargo, los meteorólogos, los ingenieros, los urbanistas, son gente que está trabajando siempre para lo que uno cree que es aleatorio, para eso se convierte en algo previsible. Bueno, entonces dijimos, bueno, llamemos a los que saben. Y cambiamos una cosa que se consuma de un día para el otro, que es a qué altura te llegó el agua en tu casa en Villa Mitre o en Villa Elisa, y cómo tiene que pensarse una urbe como Buenos Aires, que tiene 17 distritos, por decir, desde La Plata hasta Buenos Aires. Bueno, entonces, digo, darle vueltas a estos temas de esa manera a mí me sigue resultando domingo a domingo un incentivo. Y no quiero esquivar a esto de lo que vos decís. Existen grupos de medios con afinidades empresariales muy claras. Y yo siempre lo digo, y Spolsky lo sabe, yo no estoy de acuerdo con que haya, como hay, solo un decreto de acceso a la información, que lo hizo Néstor Kirchner, brillante decreto de diciembre de 2003, pero que tenía pendiente una ley de libertad, de libre acceso a la información pública, cosa clave en este oficio. Y la otra, tampoco estoy de acuerdo con que la pauta publicitaria, esencialmente pública, pero también privada, no sea materia de debate. Porque si no se debate eso, desde una radio de la UTN de Avellaneda hasta una radio de una comunidad originaria en Formosa, va a estar siempre sujeta
al poder político, al poder económico, a la amistad y a cosas que son eventuales. Entonces, las dos cosas, libertad de acceso a la información por ley y por normas de la nación y de cada distrito, y transparencia en la asignación de recursos publicitarios, sobre todo públicos, para los medios de comunicación. A tu juicio, ¿cómo podría aplicarse eso, cómo podría ejecutarse la asignación de fondos públicos desde gobiernos que obviamente van a ser distintos en cada ocasión, pero que a su vez en el momento que asumen el poder, generalmente no cambian lo que ya es una inercia, que es la distribución según intereses propios? De esto vos debés saber muchísimo más que yo, porque viviste en España en un periodo del estado del bienestar europeo, donde muchísimas radios, muchísimos canales o programas de televisión salían a concurso público. Es decir, se hacían a concurso una hora en Radio Cultura de un distrito de Francia o de Alemania o de España. Y la gente que estudiaba literatura, periodismo, ciencia o arte se mataba por concursar, por el prestigio que significaba y por el público que había atrás de esos medios. Además había una asignación de fondos, de subsidios estatales para los medios, según su difusión, su tirada, su llegada. Había unos porcentajes que permitían a un medio chico de poca difusión recibir fondos públicos para sostenerse, porque ellos comprendían que era importante que hubiera una diversidad tal de voces, pero que estuviera garantizada, que estuvieran apoyadas y que pudieran financiarse, porque de hecho, a la hora de la verdad, el periodista depende de una financiación, de un auspicio de alguien o alguien que tiene que contribuir a que él pueda hacer su trabajo. Bueno, esto es clave, Carlos. Ahora, vos te encontrás ahora con una Europa que ya en los 90 privatizó buena parte de los medios públicos, con una Europa que tiene a un Berlusconi todavía como actor político después de haberse apropiado, digamos, de lo que era uno de los medios más prestigiosos, que era la RAI, y además de tener un multimedio privado. Es decir, ese camino se ha desandado. Yo tengo mucha esperanza en que las nuevas generaciones, con esta experiencia que están haciendo de las redes sociales, con arremeter a ser actor de la comunicación, tengan a esa batalla que a veces uno ve medio perdida, como debate de la comunicación o como batalla de la comunicación, tengan la energía y el conocimiento. Y espero que estudien y que aprendan y no solamente se dejen guiar por lo inmediato, sino que tomen esas experiencias de las que estábamos hablando recién para poder garantizar esto que vos decís. No solamente el buen proyecto periodístico, sino el financiamiento y el sostenimiento. Hay un prestigio que tenés vos, Eduardo, y en particular un reconocimiento que se te hace, que en esta lucha de estos últimos años, a pesar de tus simpatías políticas o tus inclinaciones o la defensa de tus intereses como ciudadano, igual como periodista lograste mantenerte una cierta línea de independencia. No estás incluido, al parecer para la mayoría, como de un sector o de otro. ¿Cómo pudiste hacerlo? Imponiendo tu autoridad, tu edad, y en algún caso inclusive tomó notoriedad pública, alguna pregunta incómoda que hiciste, algún debate al aire que tuviste en Radio Nacional, creo. Sí. ¿Eso es consecuencia de tu convicción política, de tu independencia periodística o de lo que vos crees que debe hacer un periodista en cualquier circunstancia? Bueno, yo te diría esto último. Yo creo que más allá del lugar que ocupe cada periodista, hay circunstancias en las que todos tenemos que hacer lo mismo. Te digo esto porque hace un rato hablábamos, antes de empezar el programa, hay miles y miles de periodistas y cuando hay un chico que se ahoga en el riachuelo, el primero que va a llegar va a ser la FM de la villa. Entonces estigmatizar o tratar con cierto desdén a un medio de comunicación en un lugar así es peligrosísimo. No solamente porque implica una visión, en algunos casos, discriminadora, o xenófoba, o de inconsistencia cultural, sino que desconoce que esas fuentes de información, para algunos de los flagelos que tenemos en esta sociedad, esas fuentes de información son imprescindibles. Y esos periodistas a veces tienen una valentía que no tienen los que están en lo que llaman las grandes ligas. Entonces, yo creo que es eso último que vos dijiste, es la certeza de que un periodista tiene que saber lo que tiene que hacer
ante determinadas circunstancias. Y no tiene que pensar si está entrevistando de movilero en la calle a un colectivero o le tocó pisar la alfombra y estar frente a un mandatario o a un gran escritor, y no tiene que inhibirse. Tiene que estar seguro de lo que tiene que hacer. Y por supuesto, acompañarlo de no solamente de una ética, sino también de una cierta humildad que en el oficio hay que aprenderla. Tuviste también experiencia en medios públicos, aún periodos cortos, pero tuviste experiencia. Y ahora mismo como espectador también ves programas como 678, o digo, lo pongo como referencia, no porque estemos hablando de... ¿Cuál crees que es tu idea de, cuando ves ese tipo de programas, cuál es tu idea de los medios públicos? Cuando se hace con fondos públicos, es decir, con fondos que representan a todos los ciudadanos, ¿deben aplicarse de un modo partidario o qué tipo de acción debe ser el medio público? Bueno, yo creo que en la Argentina nos perdimos en algún momento un debate, sobre todo a principios de la democracia, en la época de Alfonsín, donde se trajo el modelo de lo que era la radio televisión española, que es bastante similar al de Alemania. Acá lo trajo la Fundación Eber, por ejemplo, ¿no? Fundación Alemana de la Socialdemocracia Alemana, que en esos años estaba muy interesada en el tema de medios de comunicación. Yo creo que ahí se perdió una gran oportunidad, porque era tratar de buscar una representación parlamentaria para cierta conducción, pero también la participación de ciertos actores. Ahora, con Radio Televisión Argentina, se integró a la minoría. De hecho, está Marcelo Stubbe, un tipo de una trayectoria política indiscutible, un dirigente, un tipo inteligentísimo, está participando. Ahora, es un núcleo así chiquitito. A mí me gustaría, vos conocés también Canal 7 como yo, toda la zona que antes tenía ferretería, por decirlo así, ¿no? Que tenía todos estos grandes artistas y artesanos que preparaban decorados, escenarios. Eso se podría llenar de pibes y pibas de todo el país para debatir, para crear, para tener horas de edición, que fueran premios no solamente a las carreras de comunicación, sino a todas las corrientes políticas y culturales de la Argentina. Es decir, a mí me gustaría que se empezara por la simiente ahora, porque estamos en un momento muy conflictivo. Entonces, arrancando por la simiente, yo creo que llegaríamos a algo que pudiera retomar eso que a principios de los 80 se discutió. Y te doy un ejemplo de lo que a mí sí me gusta, que es el Canal Encuentro. El Canal Encuentro me parece, aunque tiene una estructura, que es el canal de un ministerio, tiene una estructura que lo veo atado a algo que en la Argentina sigue siendo extraordinario, que es la educación. Bueno, como les dije, íbamos a vivir una experiencia única por el compromiso de vida, de militancia, y también su experiencia profesional, que ya lleva algunos años, y esperemos que perdure por muchos años más. Así que le agradecemos a Eduardo este encuentro. Gracias, Carlos.